agenda de hoy. Lo que vamos a hablar es del transporte público que por suerte hoy ha regresado a circular por las calles de Concepción del Uruguay, y con quien queremos hablar del tema es con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Oscar Noir, quien tiene la gentileza de darnos unos minutos de su agenda. Oscar, Hugo Barreto saluda, buen día, ¿cómo va? Hola Hugo, buen día, muy bien, ¿vos? Bien, bien, gracias por atendernos, Oscar. Y bueno, nuestra idea es contarle a nuestra audiencia un poco cómo ha sido este camino de gestión, digamos, que has tenido que realizar vos junto con otras personas, por supuesto, para que pueda regresar el transporte urbano. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en todo este proceso? ¿Nos podés contar? Sí, sí, con mucho gusto. Aparte agradecerte la posibilidad que me da de poder, a través de vos, hablar con tu audiencia, nuestro vecino. Bien, Eh, si vos me permitís, yo arrancaría un poquito, lo dije a la mañana en otra radio, yo puedo sí, elegir de qué manera hablar, si lo hago en forma técnica o elijo hacerlo de otra manera más coloquial y más que se entienda. como vos te Voy a sientas ir por este cómodo, lado. como te Sí, pero sientas no es cómodo. por mí, yo me siento cómodo de las dos maneras, pero sí quiero que la gente empiece a comprender con una mayor comprensión de qué se trata el transporte público y cuál es la problemática. Ujú. Dicho esto, voy a decir lo siguiente. Nosotros estamos en un momento muy duro para Sí, el transporte público, desde el punto de vista económico, ¿no? No solamente en la ciudad, sino en la provincia y sobre todo en la nación. Esto tiene que ver nada más y nada menos con los aumentos de las variables que hacen a la determinación o composición de la tarifa. ¿Qué quiere decir? Del precio del pasaje. Es decir, el precio del pasaje aumenta y aumenta porque aumentan los costos de las empresas prestatarias. Dicho esto, los vecinos de Concepción han visto en estos últimos días, sobre todo los medios nacionales, cómo se hacen eco de lo que ocurre hoy en Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, etcétera. Pero bueno, hay que tener cuidado con esto porque son realidades totalmente distintas. El transporte público de pasajeros presenta una realidad en lo que es Ciudad de Buenos Aires, provincia, etcétera, con el interior del país. Y en el interior del país, en nuestra provincia, por ejemplo, ujú, cada ciudad tiene una matriz distinta de la conformación de la prestación del servicio. Con lo cual, Paraná tiene una realidad, Gualeguaychú tiene otra realidad, Concordia tiene otra y nosotros, por supuesto, otra. ¿Y por qué tenemos otra? Y porque la formación en algunos casos son empresas, en otros lados son cooperativas y sobre todo un punto esencial que tiene que ver con todo, que es la demanda. El pasaje que sube en Concepción del Uruguay, la gente que hace uso del colectivo, por X circunstancias y motivos, ¿no es cierto? Nosotros creemos de que se trata de consecuencias más que de decisiones personales, son consecuencias que hacen de que nosotros tengamos una baja demanda en Concepción en comparación con otras ciudades similares en la cantidad de habitantes, similares en la morfología en cuanto a las distancias, el crecimiento territorial que han tenido. Este es uno de los factores esenciales que nos va a llevar a, quizás ahora cuando terminemos de hablar, Hugo, a que yo trate de dejar claro cuál es el camino a recorrer. Habrás notado que desde el punto de vista municipal nosotros, no es casualidad, hemos elegido no salir a manifestarnos públicamente hasta tanto y en cuanto no hayamos divisado un camino a recorrer. ujú. Y digo esto porque, como bien decías, hoy hablamos del restablecimiento de la actividad, ¿no? Lo esencial. Si no tenemos transporte, ¿de qué vamos a estar hablando? Sí, Pero en sí, sí. definitiva, el objetivo primario fue recuperar el transporte. Una vez hecho esto, ¿qué implicó? ¿Por qué nos demoramos tanto? Por ahí el vecino, yo me imagino, ¿no? Si yo tengo a alguien preguntándome enfrente y me diría, che, Oscar, ¿y por qué se demoraron tanto? Ujú. No, nos demoramos tanto porque en definitiva, cuando la última corte de servicio, yo digo corte de servicio porque no fue ni una medida de fuerza por parte de las empresas, ni se trató de un conflicto, sino Sí, que sí. nosotros, ahora voy a dar cuenta de eso en un pequeño raconto histórico hacia atrás, sí, lógicamente hay que hacer. En un pequeño cuentito que te voy a hacer de cómo fue la actividad, como me preguntabas al principio por qué llegamos a esta circunstancia, Ujú. la respuesta fue que fue un tanto imprevisto. El último aumento de combustible fue lo que provocó la falta o la decisión de las empresas. Un día sí, che, llamaron, no podemos salir a trabajar en estas condiciones, no podemos mantener el costo de la prestación. Y a nosotros nos llevó un tiempo porque veníamos aportando un dinero desde el punto de vista municipal, 16 millones de pesos, y lo que se pedía en virtud del impacto del aumento de combustible era considerablemente mayor. Y a su vez,
la decisión firme del intendente. Es decir, el doctor Laurito nos había pedido en este aspecto, a mí y a la gente que colabora en el área, trabajen no solamente en el otorgamiento del subsidio, sino en la implementación del beneficiario, es decir, cambiar el subsidio a las empresas a la demanda, llámese a un sector poblacional. En este caso nosotros fuimos por los estudiantes primarios, secundarios y universitarios. Pero si me permitís, ya llego a eso, vuelvo un poquito de lo anterior. Vos me preguntabas, che, ¿por qué llegamos a esta circunstancia? Perdón, Hugo, me pica la garganta hoy a la mañana y tengo un mate por ahí. Dale, tranquilo. Entonces, che, yo te decía esto. En virtud de lo que se ha instalado, que yo celebro que sea así, a empezar a responder algunas cuestiones. ¿Por qué el Estado municipal tiene, viste que estamos viviendo estos tiempos en los que todos dicen, che, bueno, ¿por qué tengo que pagar yo de mi impuesto? En este caso no hablamos de impuestos, sino hablamos de tasa. Che, ¿por qué yo tengo que pagar un colectivo que no uso? Exacto. ¿Viste? Esa es la discusión en algunos casos. Entonces contarle, no es mi intención discutir, ni mucho menos, pero contarle a la gente, che, mirá, no, en realidad esto es así. El Estado, en cualquiera de nacional, provincial o municipal, tiene servicios que son propios del Estado. El Estado no puede delegar, por ejemplo, a la policía. Entonces voy a hablar de un Estado, un servicio que es indelegable. Hay otros servicios que tienen que ver con una actividad comercial privada, pero en donde hay un interés general. Ese interés general en la prestación de esa actividad privada implica la participación del Estado en cuestiones como la regularización de la actividad y sobre todo en el control en que esa actividad se presta, de la forma en que se presta. Un ejemplo válido es el transporte. Entonces, en principio, tratándose de una actividad comercial que no necesite del Estado, asimismo el Estado tiene que estar interviniendo por otras cuestiones que no son económicas, que tienen que ver con el control, la calidad en la que se presta, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Qué ha ocurrido en estos tiempos? En estos tiempos, en nuestro país, en nuestra ciudad, en otros países, en el mundo, la actividad del transporte se ha vuelto inviable económicamente si uno la pretende presentar únicamente con la demanda. Llámese, concreto, la cantidad de boletos que vos cortás, al monto en que lo haces, no se torna no genera ganancias para la empresa. Así de sencillo. Esto es así. Y comprobable, básicamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido a lo largo de estos últimos años? Aparece el Estado Nacional, aparecía, subsidiando. ¿Cómo lo hacía? A través de kilómetros recorridos. ¿Qué significa esto? Para que se entienda, las empresas mensualmente rendían al Estado Nacional tantos kilómetros recorridos, tanto subsidio. Se ponía un valor al kilómetro y ese más o menos la ecuación, en más o menos para entenderlo, era así. Y funcionaba. Nosotros no teníamos problema. La gestión anterior municipal no ha tenido inconvenientes. Nosotros cuando arrancamos esta gestión, ¿qué ocurrió? ¿Por qué surge el problema? Surge el problema porque hay un cambio a nivel nacional del concepto de cómo se va a subsidiar el transporte. Ustedes recordarán, si no anda el archivo básicamente y vas a ver el conflicto que esto ocasiona, porque en un momento se hablaba del retiro total. Lógicamente que te imaginas que en un conglomerado como el AMBA, en aquel momento no provocó inclusive paro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que, en definitiva, Nación continúa, en aquel momento era el 85% de la actividad estaba subsidiada, pero provocó una realidad. El interior del país tuvo una realidad sin subsidio de parte de Nación y el AMBA no. Amén de que se continuaron con atributos sociales, que lo explico más adelante, en relación a beneficiarios del sistema SUBE a nivel nacional. Pero bueno, ¿qué ocurrió? Para hablar sencillo, en un momento en el sistema a nivel local entraba tanto dinero aportado por Nación o por provincia y en un momento a otro la Nación lo dejó de hacer. Que iba directamente a la empresa de transporte. Sí. Vos sabés que hago una pausa porque me pica la garganta. Sí. No, mientras te ayudo, mientras te tomás el mate. Para no perder el hilo, entonces en ese momento se da la intervención provincial, que en buenas horas que se dio, y en aquel momento vos sabés que se trabajó muy bien. El gobernador convocó rápidamente a los intendentes, yo participé de esas reuniones, se conforma una mesa provincial del transporte, participaba Paraná, Concordia, nosotros, La Paz, Gualeguaychú, interesantísima, sobre todo por esto que te decía al principio, por dada la distinta morfología de la prestación del servicio y distintas realidades. Y estuvo muy interesante. ¿Para qué se formó la mesa? Justamente para hacer frente a este esquema en donde se visoraba un estado de crisis del transporte. Una crisis provocada por una decisión del gobierno nacional de cambiar el sistema.
En un primer momento la provincia dice, bueno, nosotros vamos a continuar manteniendo nuestra posición. Eso en cierta forma, bajo los estándares de prestación de servicio, dijo la provincia, llámese la provincia, llámese el gobernador, muchachos, empiecen a modificar los criterios en los que se prestan, optimicen recorrido, todas estas cuestiones donde vos entras ya a hablar de optimizar recorrido, cuando vos traes de frecuencia, así, lo único cuando vos lo traducís en concreto es barrios que se quedan sin colectivo, gente que lo tomaba cada media hora lo empieza a tomar con 1 hora y media. Entonces, eso empezó a ocurrir. ¿Cuándo? A partir del año pasado. No hablo de la realidad nuestra, que hay un montón de cosas que corregir, pero empezó a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurrió luego? A partir de julio. En julio se da un hecho particular. Esta mesa, a la que yo te daba alusión, en ese momento el secretario de Transporte era Juan Diego El César, oriundo de Crespo. En ese momento el ex intendente de Crespo era ministro, Schneider. Entonces ellos llaman a una reunión que tenía más que ver, una reunión virtual porque fue inmediata. La provincia necesitaba dar la conformidad a lo que era la modificación de la ley de transporte, que en uno de los capítulos incluía la licencia, por eso esos cambios que hubo, etcétera. Y uno de los puntos a tratar, que era lo que nos interesaba a todos, era cómo continuaba también el esquema subsidiado de transporte a nivel provincial. En esa reunión, nosotros se nos dio la tranquilidad por parte del secretario de Transporte de ese momento, que todo iba a continuar igual. Hasta fin de año. Fin de año era fin del año pasado. Llamativamente, a los 15 días, y de modo unilateral, nosotros nos enteramos por los medios, porque llaman una conferencia de prensa, secretario de Gobierno, secretario de Transporte, ministro y secretario de Transporte, y comunican de que ha habido una decisión por parte de la provincia que el aporte no se iba a hacer más de esa manera y empezaron a hablar de un boleto gratuito. De buenas a primeras, sin ningún tipo de anuncio, lo que sea, hacia nosotros, ¿no es cierto? Nosotros lo vimos con un panorama totalmente distinto, en el cual en un momento nos tuvo más la nación, en un momento la provincia empezó a hablar distinto y nosotros nos encontramos solos. Eso provoca de que a instancia de esta Secretaría de Gobierno peticiona al intendente, porque teníamos que salir a resolver rápido esta cuestión. Las empresas le dijeron, mira, así no podemos continuar. Y es el primer aporte de 8 millones que se hace en el mes de septiembre del año pasado, agosto, septiembre, por ahí. Y a continuación se tiene que duplicar ese aporte cuando la provincia ratifica su conducta. Entonces empezamos a hablar de 16 millones de pesos. Esto así, a grandes rasgos, es lo que ocurrió hasta esta última interrupción de servicio de casi un mes. ¿Qué pasó? Como te decía, nosotros veníamos funcionando. En el medio hubo 2 llamados a licitaciones, que con mucho gusto yo lo explico qué es lo que ha sucedido y qué es lo que va a suceder, o estimamos que va a suceder. Y te decía, el último aumento de combustible, todo este esquema, al igual que el de hoy, es al solo efecto de ir manteniendo la prestación del servicio, cosa que ya nos parece una carga importante para el municipio en un momento en donde el municipio tiene que hacerse cargo de un montón de cosas con este criterio de que no me corresponde a la nación, no le corresponde a la provincia, pero el municipio lo sigue haciendo. El Estado, pero en este caso municipal. Se resiente el sistema financiero municipal, reducción de coparticipación, no entrega en tiempo, etcétera, 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 y seguir sumando un montón. Entonces el transporte era una más. Dicho esto, y con eso puedo dar no sé si fui claro, pero con mucho gusto puedo volver en cada uno de los puntos, llegamos a la última interrupción de la prestación del servicio. En ese momento, las empresas, ¿qué le dicen a la municipalidad? Con este aumento de combustible nosotros no podemos seguir. Bueno, a nosotros nos provoca un cimbronazo porque ya veníamos medio tratando de subsistir. Bueno, el intendente empieza a evaluar, tuvimos varias reuniones con las empresas, nuestro equipo de trabajo, etcétera, para determinar cuál era el monto que teníamos que subsidiar por encima de lo que ya veníamos haciendo. Entonces hoy, después de un largo proceso, porque es largo, porque cada día que pasaba sin servicio colectivo, vos imaginate una familia con los chicos, 2 gurises nomás que vos tenés que enviar a la escuela. Todo acá resiente en el bolsillo, Hugo. Es decir, obvio. la principal cuestión es el bolsillo del vecino, y hoy
desde nosotros vamos a salir ahora con una tarifa de 1.700 pesos. Tendríamos que estar en 2.100 y pico. También hay un esfuerzo del municipio ahí en mantener el 1.700. No sé por cuánto tiempo, pero lo vamos a tratar de mantener. ¿Y qué significaría el esfuerzo en monto de plata? Vos estabas hablando de 16 millones. Sí, ¿Ahora cuánto? 23 millones 800 mil pesos fue el monto, es el monto que va a empezar a pagar el municipio en subsidio al transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Uh-huh. ¿De qué manera? Y también fue uno de los elementos que nos llevó un poco más de tiempo ponernos de acuerdo, porque el doctor Laurito nos pedía, como te dije hace un ratito, que trabajemos sobre beneficiar a la demanda y no a las empresas. Este criterio nosotros se lo hemos manifestado en su oportunidad a la provincia, nosotros somos de ese criterio, pero siempre hablamos de un esquema de transición. Claro. Yo en su momento fui invitado a una reunión con el gobernador allá en noviembre del año pasado y se lo manifesté expresamente. Estábamos nosotros, Gualeguaychú, creo que La Paz también. Por otros temas ellos, yo iba con algo concreto. Decirle al gobernador, es un monto muy exiguo para la provincia, lo que le estamos pidiendo que continúen haciendo. Y no le decimos para siempre, pero sí un esquema de transición, no nos pida un día para el otro. Sí, nosotros claro, cambiemos esto. Sí, digan no, claro, sobre todo cuando se venía el verano, en el verano la actividad baja de modo impresionante. Y bueno, en ese momento estaba el gobernador, estaba Troncoso, el ministro de Gobierno, estaba presente, como te decía, el ministro, hoy diputado nacional, el ministro Schneider, estaba el secretario de Gobierno, Juan Diego César, y estaba la actual diputada Fregonese. En esa reunión yo fui claro, le digo, mire, gobernador, es sencillo lo que le estamos pidiendo. Yo no le digo que usted dé marcha atrás con la decisión, pero sí hablemos de una etapa de transición que permita al municipio ir adecuando, o sea, los tiempos que ustedes creen que hay que manejar. Y nosotros no, eso no lo tuvimos. Tampoco tuvimos la consideración del tiempo estival. Oscar, y todo eso se nos vino encima en un momento. Pero bueno, por ahí esta es la parte negativa. Yo no estoy hablando de forma negativa, estoy contando de cómo fue el proceso. Sí, está bien. ¿Cómo fue el proceso? Entonces, para que se vaya entendiendo de por qué se llega a las suspensiones. En ese proceso al que vos haces referencia, nosotros la semana pasada estuvimos hablando con el secretario de Transporte, Aníbal Steren. Lo que nos contó a nosotros, a la audiencia de esta radio, es que no entiende el por qué Concepción del Uruguay no utiliza la tarjeta SUBE, que al utilizar la tarjeta SUBE, el gobierno nacional es el que subsidia a los jubilados y el gobierno provincial es el que subsidia a los estudiantes y docentes y no pagan nada si es que acceden a la tarjeta SUBE, que a él le llamó la atención porque ciudades con menos cantidad de habitantes que acá cortan o viajan o marcan más pasajeros que acá en Concepción del Uruguay, siendo que hay muchos menos habitantes en esas localidades. Entonces lo que te pregunto es esto. El que tramita una tarjeta SUBE, suponte que sea un estudiante de la primaria o de la secundaria o de la universidad, o un docente, el que tiene la tarjeta SUBE, cuando sube al colectivo no paga nada y ese viaje, ese pasaje, ¿se lo paga la provincia de Entre Ríos? ¿Eso es así o no? Bueno, vamos a tratar de ser claro. Yo te voy a responder con la mayor claridad posible. Celebro la participación del secretario con Aníbal. Tengo en lo personal una muy buena relación. No así tuve contacto desde la función en estos tiempos. Él dice que se quedó esperando que lo llamen, Sí, por supuesto. Yo, como te digo, yo no voy a entrar, no es mi estilo, ni mucho menos, ni siquiera voy a emitir un juicio de valor sobre las decisiones en que cada cual trabaja. El anterior secretario de gobierno, como te decía, es de Crespo y ha venido 6-7 veces acá a la municipalidad pidiendo hablar con el intendente, se ha atendido, no hay ningún inconveniente. Y sé que el actual secretario habrá pedido no institucionalmente Lo cierto es que, bueno, eso no te interesa a la gente. Lo que le interesa a la gente es lo que vos estás preguntando. Exacto. Lo que vos estás preguntando, yo, como te dije, las críticas trato de tomar las positivas y tratar de mejorar. Y he tomado algunas en estos tiempos, desde los vecinos, como te decía, para ir respondiéndole, desde el actual secretario de Transporte, y valoro mucho su visión, y voy a ir a eso. Te contesto rápidamente. Te hacía alusión, sí, no puedo dejar de decirlo, te hacía alusión porque algunas de las cosas que se dicen básicamente no son así. No son así. El uso de la tarjeta SUBE, de hecho, Concepción del Uruguay es una de las primeras ciudades de la provincia
que tiene SUBE instalada, digo, la posibilidad de acceder por parte de los vecinos a la tarjeta SUBE, que se dio en la anterior gestión municipal. Ese es punto uno. La tarjeta SUBE funciona en la terminal, con lo cual el vecino se puede acercar a la terminal. ¿Qué puede ser complicado, como ha dicho alguno? Puede ser complicado, te aclaro que ahí funciona el registro civil también, hoy la gente se casa ahí. ¿Es un problema? Es un problema, pero nosotros tenemos. Ahora, es cierto de que el uso por parte de la gente de la tarjeta SUBE, yo no sé si tiene que ver con la SUBE. La SUBE existe. Lo que tiene que discutir Concepción del Uruguay, como te decía hoy al principio, nosotros tenemos una muy baja demanda, que tiene que ver con un montón de factores, con recorridos, que tiene que ver. Pero bueno, en esta situación actual, estamos hablando de recursos económicos para salir a salvar la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Poner plata. ¿Quién pone la plata? ¿La nación, la provincia o el municipio? Yo te lo conté. Bueno, ¿cómo es hoy? Está bien. La tarjeta SUBE, ¿se usa? Sí, señor, se usa. Para responderte en forma directa, ¿cuál es el aporte? El 55% paga la nación. ¿De quién? Jubilados, todo beneficio de ANSES. Jubilados, beneficios de AUH, etcétera. Entonces, hay una cobertura, sí. El municipio, ¿qué tiene que hacer? Diligentemente, como lo ha hecho, tener la SUBE abierta. Entonces, en respuesta a lo que me preguntás, sí. Nosotros tenemos la tarjeta SUBE. Cualquier vecino la puede hacer. Ahora se va a la terminal. Para cada tributo tenés que presentar alguna constancia, ¿no es cierto? Que vos sos parte de ese grupo beneficiario, de ese atributo social, y automáticamente se te da de alta. Bueno, pero entonces, a ver, déjame deducir esto. Pará. Entonces la pregunta es, ¿en qué porcentaje se usa? El porcentaje tiene que ver con el uso que se hace de manera integral del transporte en Concepción, que ese es el camino. A ver, yo te voy a decir algo. No es casualidad que yo salga en esta oportunidad, en la primera, puedo decirte, oportunidad que salgo a hablar de transporte público en Concepción de Uruguay, de forma responsable. Yo me puedo equivocar, pero te puedo decir por qué me equivoco y en virtud de qué. Ahora, yo te estoy diciendo que ¿por qué el municipio no trabaja la tarjeta? Y fuimos el primero que lo hicimos. Ahora, que vos me hablé de difusión, yo estoy de acuerdo. Ahora, que tendremos que ir por ahí, una crítica positiva, ¿por qué no difundimos más la tarjeta SUBE? Genial. ¿Qué hacemos? No está funcionando donde está. Bueno, vamos a los barrios, vamos a la escuela, y algo tenemos que hacer. Ojalá lo hagamos, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en tanto y en cuanto crezca la demanda ahora, porque en esta semana de transición, nosotros tenemos una oficina que atiende. Estamos viendo cómo impacta. Si tenemos que agregar personal, etcétera. Tenemos la capacidad operativa para hacerlo. Y después de ahí tendremos que ir, no se conoce, la gente no lo sabe. Y bueno, saldremos rápidamente a trabajar la SUBE. Eso desde el punto de vista positivo. Pero es mentira que nosotros no tenemos la tarjeta SUBE. Es mentira de que fuimos uno de los primeros. Entonces, es mentira de que yo te digo esto concreto. Hablemos de atributos, la gente no entiende esto. No, está bien, pero a ver, Oscar, discúlpame. ¿Qué plata pone la provincia hoy? Entonces, ¿qué plata pone la provincia hoy? No, pero... Por ejemplo, atributo docente, gratuidad del atributo docente. El concepto es genial. Nosotros tenemos docentes en la ciudad que tramitan la tarjeta SUBE en la terminal y acceden gratuitamente al colectivo. ¿Qué significa en plata para el sistema? 770.000 pesos la última rendición. Ponele 1 millón, ponele que me equivoque. Entonces ahí es donde empieza a caerse el discurso y aparecen los hechos reales. Está bien, pero a ver... La provincia Oscar, en un momento... Oscar, espera. Entiendo que quieras dejar bien en claro, pero déjame repreguntar para ir dándole respuesta a los mensajes que nos están entrando acá también. Sí, cómo no, con mucho gusto. En ningún momento Steren dijo que la tarjeta SUBE no está, ni que ustedes no la difunden, ni que nada por el estilo. No, pero yo no hablo de Steren, No, yo porque lo metí a Steren yo en la charla. Claro, vos no nombraste, sí. Yo lo nombré. Lo que él no le llama la atención es por qué no usa la gente la tarjeta SUBE cuando me puede llama la viajar atención gratis. a mí, ¿cómo te llamará a vos? Bueno, entonces... Yo supongo que en la medida que los que son usuarios de colectivos entiendan que si encuadran, por ejemplo, dentro del colectivo de docente o estudiante o jubilado, van a hacer la tarjeta SUBE porque les conviene a ellos económicamente. Ahora, sí. Eso implica, suponte que los colectivos ahora todo el mundo anda con la SUBE y entonces empieza a llenar los colectivos y los colectivos van repletos y
y el Estado les manda a las empresas el dinero correspondiente a cada uno de los pasajeros que subió con la tarjeta SUBE. Eso implica que de los 22 millones que se ha decidido poner por parte del municipio, vaya bajando ese monto, porque ya las empresas no están necesitando tanta ayuda para sostener el servicio. Mira, yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar, como te decía en un momento al inicio de la conversación, de cuál va a ser el futuro en un plazo de tiempo del transporte en Concepción del Uruguay. Entonces, lo que vos estás planteando es un elemento, por supuesto que sería lo más positivo hablar de un distanciamiento del aporte del subsidio de manera progresiva en tanto y en cuanto la demanda suba. Ahora, yo quiero ir más allá. Yo lo que te digo es, quizás si la demanda sube, nos va a permitir empezar a hablar de mayores recorridos, de mayor frecuencia horaria. Yo creo que primero tenemos que ir a resolver eso. Primero entender, como te decía, hasta tanto mejores las condiciones comerciales que permitan la subsistencia de la actividad privada solamente con tarifa. Nosotros hasta ese momento creo de que hay pasos en los cuales vamos a tener que ir dando en este camino serio a recorrer, responsable, en el cual hoy estamos hablando, como te decía, de salvar el servicio, la prestación. Sí, sí. Hoy estamos volviendo a lo que teníamos, que ya no lo teníamos. Exacto. En un momento Concepción del Uruguay perdió los colectivos. Está pidiendo los colectivos de nuevo. La gente está pidiendo los colectivos de nuevo, pero ¿sabés qué, Oscar? Están pidiendo también mejores unidades, mejores tecnologías. Pero por supuesto. ¿Vos querés que uno lo desconoce? La gente quiere saber que cuando estoy en la parada del colectivo, no sé si voy a esperar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 40 minutos, o me voy caminando y llego más rápido. Y con una simple aplicación en un celular, bueno, todas esas cosas creo que es a futuro, como vos decís, ¿no? Pero no, hay cuestiones que tienen que ver con la crítica positiva. Bueno, nombraste una aplicación de un celular, hoy algo simple e instrumental. Yo creo que hay que hacerlo a la brevedad. Cuando las críticas son positivas, constructivas, uno las toma rápidamente. Cuando las críticas tienen que ver con otros intereses, uno trata de obviarlo directamente. Obviamente. Entonces voy por ahí. Para responderte concretamente, hay que ser claro. Uno no desconoce. Hay algo que hice en todas, no voy dando muchas, pero que serán 4 o 5 interlocuciones que tuve desde el viernes a hoy, y en tu medio todavía no lo hice. Y es pedir disculpas. Nosotros tenemos que pedirle disculpas al usuario, pero son los tiempos que tenemos. Pero de verdad, disculpa sincera, disculpa a ese papá que de un momento a otro en el bolsillo, como te decía hoy, se encontró sin el colectivo para mandar a los chicos a la escuela. Pero tienen que ver con también esta actividad responsable de decir, ya está, no es que queremos poner plata nada más. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el futuro del transporte? Y estas cuestiones de mejora, que bien, pero aparte de Hugo, no son cuestiones ni tan recientes, ni mucho menos. Esto es un proceso en caída que venimos, y hoy estamos hablando de la reanudación de un servicio en las mismas condiciones. Sí. Lo que tenemos que empezar a hablar nosotros es cómo hacemos crecer la demanda, pero a ver, en momentos en el que el país está hablando de un alto bajo de la caída del consumo, que tiene que ver muchas veces con los el ingresos, está relacionado con muchas... La gente se está quedando sin laburo, Oscar, y está cada vez más difícil el tema. Me haces un favor al hablar en estos términos, como te dije al principio, yo quiero hablar en estos términos. Entonces, si vos me decís, secretario de gobierno, sé un poquito más claro. Recuperamos el transporte, Hugo, la actividad como la veníamos haciendo. Vamos, en lo positivo de eso, que rápidamente fuimos, vamos a beneficiar a un sector importante de la población que tiene que ver con el bolsillo. Dijiste algo hace un ratito que me parece a mí que debería, humildemente lo digo, ¿no? Por supuesto, con todo respeto, descentralizar el tema del trámite de la tarjeta SUBE, tratar de poner distintos lugares u oficinas o lugares como para que la gente pueda acercarse y facilitarle el trámite de acceso a obtener la tarjeta SUBE, y no en un solo lugar. Tal vez, qué sé yo, no sé. Por supuesto. No sé dónde, pero por ustedes supuesto, tendrán el esquema. Dentro de la crisis que estamos afrontando, yo te decía, hay un montón de cuestiones que surgieron porque los vecinos hoy, por suerte, se manifiestan en las redes, se manifiestan en programas radiales como el tuyo. Entonces uno va prestando atención a cuáles son por eso yo te hacía alusión de que es necesario explicar por qué el Estado tiene que pagar eso, por qué tiene que pagar. Todas esas cuestiones también tienen que ver con la calidad del servicio. Como te decía al principio, nosotros hoy, la oficina de SUBE, te invitaría a que vayas, es una oficina bien puesta.
Sí, sí, de acceso en un punto sí, bastante geográfico, distante de la tal ciudad. cual. Sí. Sí, te recuerdo de que nosotros también tenemos cierta vez imposibilidad edilicia, que también tiene la provincia hace no sé cuánto tiempo, ya que el registro civil de nuestra ciudad funciona en la terminal. Sí, señor. Entonces, vos imaginate que esas cuestiones, cuando yo te hablaba de las críticas hoy, hay que prestar atención a las críticas que se hacen de manera constructiva para trabajar sobre eso, pero también seamos honestos y vayamos sobre las críticas que se hacen, no en ese sentido, porque si hoy hablamos de la incompatibilidad de la prestación de la tarjeta SUBE en un edificio en donde también funciona el registro civil, pero de eso no hablamos, entonces, pará, seamos serios. Yo elijo recorrer ese camino. Entonces, sin que me digas nada, te dije, una de las cuestiones a mejorar es tratar de llegar en un tiempo prudencial con la SUBE. ¿A dónde? Pero sencillo, vamos a la escuela, empecemos a aplicárselo a los alumnos, vayamos a las universidades, pero para que se entienda que ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Levantar la demanda. Cuando nosotros levantemos la demanda, ¿cuál es el número? Y hoy hablas de 12.000 pasajes, este dato tomalo, nosotros tenemos una base objetiva que sube y otra base que se construye a través de la manifestación de las empresas. Entonces, hoy, si vos podrías partir de un número, y tendréis que hablar de alrededor de 12.000 pasajes en Concepción del Uruguay, mensuales. ¿Cuál sería un número que facilitaría bueno, vos lo comparás con otras ciudades, lo que yo te decía al principio, sí. Pero ¿cuál sería un número de pasajes? Y tenés que hablar entre 25, 30.000, 28, 30.000 pasajes. Mensuales. Estamos lejos, claro. Pero que este camino lo empecemos a recorrer, que la gente empiece a entender, que nosotros, yo tomo rápidamente lo que vos me decís, una aplicación hoy, yo no te puedo mejorar la frecuencia, pero sí te puedo mejorar que no me estés esperando 1 hora y media en la parada. Claro, bueno, pero una cosa va a traer la otra, Oscar. Lo importante es que volvió el colectivo, lo importante es que la gente sepa que el municipio dispone del dinero de sus contribuyentes, que 23 millones vayan para las empresas para poder sostener que los colectivos salgan todas las mañanas. Lo importante es que el usuario del colectivo de transporte urbano tiene que sacar la tarjeta SUBE, que eso ayuda a todos, digamos, porque el subsidio vendrá de nación o provincia, depende del caso. Eso hará que a lo mejor, si esto empieza a caminar, los empresarios empiecen a extender o hacer nuevos recorridos, nuevas unidades, controlar ustedes, como vos decías hoy, el Estado tiene que controlar. Si nosotros no poníamos plata en el transporte, pero sí teníamos la obligación de controlar el estado de los vehículos, la cuestión de la seguridad, la higiene, a ver cómo estaban los colectivos, el transporte, eso era... y es obligación del Estado. Yo creo que, bueno, una cosa trae la otra. Lo importante es que hoy por hoy los colectivos volvieron a Concepción del Uruguay. Oscar, la verdad que te agradezco todo el tiempo que has dedicado a la audiencia de Radio 9 para explicar qué es lo que pasó con el tema del transporte público. No, vos sabés que, Chevo, el agradecido soy yo de verdad, porque... hay cuestiones que de hecho, si vos me escuchás hablar hoy a mí, yo me pongo en el lugar de un oyente de tu radio y dirá, este tipo está enojado, ¿qué le pasa que habla así? No, yo no hablo así un poco verborrágico, forma verborrágica, pero también quiero ser claro para que la gente nos entienda. ¿De dónde viene la problemática? ¿De qué se trata? ¿En qué se gasta el dinero de la municipalidad? Y si también me permitís mandarle un saludo a Aníbal Steren, decirle, che, Aníbal, somos vecinos. Nosotros desde la función pública, lógicamente que no dudo en que lo vamos a estar trabajando en forma conjunta y que nosotros tenemos que preocuparnos por el bienestar de los vecinos en primer lugar. Agradecerte la posibilidad y que cualquier duda, lo que te surja de los mensajes, me llamás y estoy al pie del cañón. Muchas gracias, muy amable, Oscar. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Oscar Noir, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, explicando extensamente, dando este marco histórico de por qué nos quedamos sin colectivos y hoy volvieron a estar. Resumen, para que haya colectivos hoy andando, la municipalidad le va a dar a las empresas 22 millones de pesos mensuales. ¿Para qué? Para que le cierre el número. Si no, el empresario no le cerraba. Para que el empresario le cierre, muchachos, tienen que usar colectivos. Si no se usa el colectivo, no anda. Y lo que tienen que hacer, si vos sos estudiante universitario, primario, secundario, jubilado,